En el siguiente video se desarrollará un material que forma parte de la Cátedra de Teoría Literaria Contemporánea, la cual es impartida por el licenciado Roberto Gutiérrez. Dicho material a desarrollar es una guía de análisis que estará aplicada al cuento Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura del autor Kenzaburo Oe. Dando inicio a nuestro análisis, vamos a dar unos breves datos biográficos de nuestro autor. Kenzaburo Oe nace el 31 de enero de 1935 en la localidad de Ose, Japón. Este es un escritor japonés que es mayormente conocido por haber sido el segundo de su país en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1934. Dicho autor nació en una aldea de los bosques montañosos de Shikoku, de la que su familia apenas había salido. Vivió la guerra allí, pero sin embargo fue a estudiar a Tokio, donde ingresó en la universidad en el año de 1954. La vocación literaria de Oe nació por el modo de la sociedad de la necesidad de aliviar el desarraigo cultural y recuperar lo que él llamaba la mitología de mi aldea. De esta misma época datan obras como La presa, con la que ganó el premio Akutagawa de novela corta. También tenemos la obra Arrancad la semilla, fusilad a los niños de 1958. En ambos escritos traza un sombrío panorama de los efectos de la guerra en el lírico microcosmo rural. En sus relatos y novelas suele abordar aspectos de la sociedad contemporánea desde un humanismo crítico, de raigambre existencialista. De igual manera, escribió diversos artículos y una novela autobiográfica, el cual se tituló El muchacho que llegó tarde, de 1961. El punto de inflexión en su vida y su narrativa lo constituyó el nacimiento de su primer hijo, llamado Hikari, en 1963, el cual padecía una malformación neurológica, fruto del desconcierto y el dolor ante la minusválida mental del niño, pero al mismo tiempo del afán de superación y de necesidad de dotarse de una ética privada. Dio inicio a su creación, una novela titulada Una cuestión personal, de 1974, donde narra en términos crudos y sin concesiones el descenso al abismo de un padre atrapado entre el fatalismo y la cínica opción de la huida hacia adelante. También Oe aborda temas relevantes en sus novelas, por ejemplo, la relación con su hijo, la cual plasmó en sus libros Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura, de 1969, Las aguas han inundado mi alma, de 1973, y Despertar jóvenes de la nueva era, de 1978. Ahora bien, sobre el cuento Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. Tenemos que, por medio del análisis y la lectura establecida al cuento de Kenzaburo, se puede apreciar en primer lugar un surrealismo, donde buscan expresar el verdadero funcionamiento de la mente mediante el psíquico, verbal o escrito, sin la intervención reguladora de la razón, volviendo así un dictado del pensamiento ajeno a la preocupación estética o a lo moral, como un puro y libre ejercicio del pensamiento. Así tienden a destruir los mecanismos psíquicos tradicionalmente utilizados en la literatura y tomarlos como herramientas de resolución simple de los problemas cotidianos y de la vida, sea de la índole que sea. Coy, 1997. En cuanto a los personajes, estos son seres que actúan dentro del relato, pueden ser reales o imaginarios, y este sobre la base de las acciones de estos que se extraen
los acontecimientos de la obra, Tornes 2018. En este sentido, los personajes pueden clasificarse según su participación en la narración como personajes principales, secundarios o evidenciales. Los personajes principales van a ser aquellos que van a destacar a lo largo de toda la obra y pueden dividirse en antagonistas y protagonistas. En cuanto al cuento Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura, los personajes principales son los siguientes. Número 1 tenemos el hombre gordo. Este será nuestra protagonista, cual, del cual se va a hablar toda la narración de la obra, presentando todos sus problemas, ya sea físicos hasta psicológicos. Este mismo personaje se va a presentar como un hombre que ha sufrido por el abandono y desaparición de su padre. También tenemos al personaje de Mori. Este es el hijo del hombre gordo. Este va a ser un personaje con un retraso mental, por el cual su padre siempre lo va a andar cuidando. También tenemos al personaje que es femenino, la madre del hombre gordo. Este personaje siempre va a tratar a lo largo de la historia ocultarle la verdad sobre el paradero del hombre de nuestro personaje principal. Pero sin embargo, en la narración siempre va a haber como un conflicto entre el hombre gordo y su madre. Al finalizar tenemos la madre de Mori. Este es un personaje que va a tratar siempre de estar presente en la vida de su hijo, pero no se va a intrometer en la relación de padre e hijo. Ahora bien, en cuanto al narrador, según Félix 2013, es una identidad creada por el autor a la que éste cede la palabra y con ella todo el caudal de información que se posee sobre la historia y los personajes. En cuanto a la persona o posición ocupada por el narrador con respecto a la instancia que cuenta, los narradores pueden distinguirse de los siguientes tipos, ya sea narrador ultradiegético, que va a ser aquel que interviene en la historia que cuenta como personaje central. También tenemos el narrador heterodegético, este va a narrar una historia de la que es un actor ajeno, dado que no interviene en la diégesis. Y por último, el narrador homodigético, el cual va a intervenir en la propia historia que relata, pero no como personaje principal, sino como actor secundario, o como testigo o observador. Ahora bien, establecidos los tipos de personajes, tenemos que en el cuento Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura, encontramos los siguientes tipos de narradores. Encontramos el tipo de narrador heterodigético y también conocido como narrador omnisciente. Acá se les presenta una muestra que dice de la siguiente manera: pues el médico y las enfermeras no se habían dado cuenta de sus gritos a dúo con los del niño. Su esposa, que estaba frente a él al otro lado de la mesa de curas, sujetando la otra mitad del cuerpo del niño, echándose tanto hacia adelante que su cabeza rozaba la de su marido. Había tenido que oír con toda claridad cada uno de los gemidos de dolor que este parece que de dolor que peste profería. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar del contexto histórico. El eje histórico del cuento Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura de Quexamburo. Con la recuperación del Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial se introdujeron nuevas políticas industriales que con el fin de incentivar a la producción nacional a través de acciones altamente proteccionistas que priorizaron el mercado interno, trataron de reducir la dependencia externa e impulsaron una expansión internacional de Rojas. Según Rojas, Catalaflaux en 2020 añade que estas políticas potenciaron la creación de empresas como una creación de nuevos ministros en 1949, que vigilaron y ayudaron a esta
que crecieran y que tuvieran un enfoque dirigido a las exportaciones. Dichas políticas fueron desarrolladas por el ministro de Industria y Comercio Internacional, MITI. Dentro de MITI se encontraba el Departamento de Empresas enfocados a potenciar una competencia internacional y desarrollada de estas. Al cambiar un sistema político luego de una ocupación americana, se produjo una constitución donde el gabinete parlamentario tuvo más poder sobre el emperador y se implementaron múltiples reformas políticas. Según Rojas Cataliflaus, en 2020, postula que esto no hizo que la economía japonesa modificara sus bases, pero logró orientar una idea mucho más capitalista para administrar una producción del país. Sin embargo, el Estado ejerció medidas bastante proteccionistas. Estas lograron un crecimiento industrial a gran escala y por lo mismo cambiaron las aspiraciones de la misma población, que al tener un mayor acceso al trabajo, debido a la mayor capacitación entregadas por empresas y también se obtuvo un gran poder adquisitivo. Además, se generó una masa más letrada capaz de desarrollarse en múltiples áreas enfocadas a la industria. Antes de la gran, antes de una ocupación japonés presentada una gran presencia de la población orientada a la agricultura, pero con la reforma agraria esto cambió, ya que al eliminarse a los terratenientes se mejoró a la distribución de suelos cultivables, por lo que se elevó una productividad y se hizo menor la cantidad de una población orientada a la agricultura para satisfacer la demanda interna. Algo importante durante la década de 1950 y 1960, Japón logró crecer de una forma muy importante y continuó con un promedio del 10% de crecimiento anual de un Producto Nacional Bruto. Durante este periodo, el crecimiento de la inversión de planta y equipo se aumentó con un ritmo del 22% desde el año de 1951 a 1973. Continuando con la exposición, la dimensión de la literatura, la teoría de recepción literaria. Tenemos que la teoría estética de la recepción es un método utilizado por una recepción literaria para poder componer los criterios como lector en una obra literaria o seleccionada. Además, este tipo de análisis se encarga de estudiar asignaturas que han surgido en el lector o en el receptor y de esa manera determina que cada elemento de la obra, a partir de sus marcos de referencia, dejando de lado algunos aspectos como fenómenos sociales o históricos que son importantes, pero no son el eje central del estudio, ya que las medidas de dicha teoría se concretizan para que el receptor de la obra se convierta en un transductor al establecer sus puntos. Por un lado, Hawkes en 1992 añade que los componentes para una recepción literaria es viable categorización del género, ya que permite un análisis pleno y en el efecto de un texto en el sistema referencial de unas expectativas añadidas por la forma y contenidos, aparecidos en Dinos, cómo sobrevivir a nuestra locura. Entonces, el análisis de experiencia literaria desde un punto científico del lector no se escapa de un sistema psicológico que puede presentar en cada categoría de teoría, ya que cuando describe un resultado de una obra objetivable que surge para cada texto un momento histórico de su aparición, del conocimiento previo y de estas, un contraste poético puede generar unos contactos intrínsecos para puntuar dicha novela desde un argumento puntual del lector. Por lo tanto, el conocimiento previo de lo que el lector entienda por el género es uno de los parámetros que configura la construcción del horizonte
de las expectativas, en el cual es igualmente histórico. Sin embargo, esta categoría debe de entenderse como un sistema de referencias que surge para cada texto cuando se publica, creando esferas de razonamiento entre el lector y el libro, adjudicando una experiencia previa que dependerá de lo que el lector espera del nuevo texto. Esto tiene que ir en un conjunto con señales referenciales que esta nueva obra le aporte. Entonces, las categorías situacionales que se acaban de mencionar van acorde a dos niveles de conocimientos previos del lector y del conocimiento que emerge el texto. Por lo tanto, tenemos algunos autores que han estudiado las teorías de la dimensión de la lectura. Entonces tenemos a Isser en 1987 plantea que la importancia de la obra radica en la lectura que se halla de ella, pues en este punto se acumula como una categoría interacción entre obra y lector. Esto abre como una apertura para no catalogar a una obra literaria en el aspecto de un registro documental de algo que existe o ha existido, sino como una reformulación de realidad que trae al mundo algo que no estaba establecido dentro de sus marcos referenciales. En este sentido, el lector adquiere un protagonismo ya que no precisa mayores conocimientos previos para entender todo todo o conmemorado que conforma la obra, conceptos e imágenes narrativas y obras. Además, Isser en 1987 nos postula sobre la naturaleza que radica en el lector y que señala durante el proceso de lectura, donde la obra literaria va adquiriendo un carácter sumamente específico. Por lo tanto, el lector a partir de eso construye un sentido potencial, inmerso en la obra que aparece como caracterización de un lector implícito, donde la obra literaria posee como un recurrente elemento de contenido para ministrar unos datos más fundamentales. Por ejemplo, el punto artístico que es determinado por el autor y el estético que es la realización cumplida por el lector. También tenemos a Ingarden. En 1989 añade que la concreción es entendida como estético y la reconstrucción de un valor temático. Esta reconstrucción se refiere a una forma de contemplar los lugares de indeterminación que existen en toda obra literaria, ya que el lector en el proceso de recepción debe de ir contemplando y construyendo para el texto. Es decir, la obra literaria brinda una completa relatividad y variedad de interacciones en el cual no se podría condenar o objetivar alguna exégesis, ya que cada lector es libre de recibirla e, interpretarla según sus propios parámetros. Y tenemos las categorías que tenemos el diálogo, que es la diégesis del texto leído. También tenemos el horizonte de las expectativas, lo que el lector espera por medio del título. El sentido potencial es el sentido artístico de lo que el autor quería plasmar en el sentido estético, que es como la realización que se lleva por el autor. Y por último tenemos la concreción, es la recepción del transductor en la obra, que se determina indeterminado. Mi compañera se las va a explicar. Tengan todos muy buenas tardes. Siguiendo con la aplicación de la guía al cuento Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura, dice que durante el invierno de 1969, un hombre gordo es partícipe de una acción él, en el que por poco cae dentro de un estanque de osos polares, hecho que
lo hace particular en su vida. Es así que empieza a hacer memoria de su pasado y a recordar los momentos vividos con su hijo. Además, dice que el hombre gordo siempre sintió simpatía por los niños y cuando le llegó el momento de ser padre, tenía toda la emoción y esperanza de lo que le embargaba. La esperanza se vio opacada por el hecho que su hijo nació enfermo y necesitó una operación para sobrevivir. Sin embargo, esta intervención dejó al niño con retraso mental. Debido a esto, como una especie de broma agridulce, el hombre gordo decidió llamarlo Mori a su hijo. Durante los primeros años de Mori, quien tenía por apodo Eyoere, la relación con su padre se hizo muy estrecha, tanto que así que el segundo aseguraba que podían compartir sentimientos, emociones y pensamientos con el simple hecho de agarrarse de las manos. Dicha afirmación la comprueba cierto día que su hijo tenía una revisión oftalmológica y el hombre gordo aseguró que él puede sentir el desasosiego, lo que el niño sentía en ese momento al estar siendo revisado, y esto lleva a gritar, comunicando así el malestar de EOR que siente. Luego de eso, el hombre gordo y su hijo van de paseo al zoológico y es ahí donde tienen el accidente que terminan con el primer punto de caer en el estanque de los osos polares y el segundo en una comisaría por haber sido encontrado vagando solo por el zoológico. Después de esto, el hombre gordo empieza una especie de análisis donde donde todos lo que ocurrió en su vida hasta ese momento y le pide a su madre, con la que siempre ha tenido una relación muy peculiar, que le detalle lo ocurrido con su padre en sus últimos años de vida. Finalmente descubre lo que pasó con su padre y eso produce un cambio drástico en él. Rompe la relación tan estrecha que tiene con su hijo. Se propone adelgazar e iniciar una especie de rutina que termina haciéndolo más consciente de sí mismo. Y esta misma conciencia la que acaba arrojándole a la claridad cerca de lo que ha sido su vida y especialmente sobre la locura de la que ha formado lenta pero segura y se cierne sobre él. En los horizontes de expectativas, dice que debido al título Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura, lo esperado era que hablara sobre algún paciente diagnosticado con alguna demencia, de esquizofrenia, ya que por medio del nombre asignado por el texto no se puede guiar por esas vertientes. Sin embargo, el cuento data la historia de un hombre como empara a su hijo después de tener sus propios conflictos emocionales. El sentido artístico dice que de modo se propuso a darle un sobrenombre a su hijo para usarlo en la vida cotidiana. De hecho, no sabía cómo justificar ante a su esposa. Así pues le puso el sobrenombre de Eyoere, el asno misatrompo que aparece en Winnie the Pooh. Eso lo encontramos en la página 33 del libro Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. Y también tenemos el sentido estético que dice que el hombre gordo, gimoteaba a causa de la indignación, el temor y la patética sensación de soledad que se había apoderado de él, igual que lo habría hecho si las frías mandíbulas de color pardo amarillento del oso blanco, inmerso hasta los hombros en el agua sucia, casi congelada, hubiera mordido con fuerza una enorme cabeza que parecía un pez exageradamente voluminoso. Lo tenemos en la página 9 del libro. En cuanto a la concretación, tenemos que la poesía y tenemos la muestra. Por desgracia, todas las personas que iban dirigida la circular, solo el hombre gordo podía comprender su significado.
la alusión a sus 33 años de edad y al apelativo despectivo de reyesuelo. Solo pretendía sairlo y otro tanto podría decirse del poema final, aunque él no estaba seguro de que fuera de Uchiha Hakeke. En cuanto a la conclusión, se dice que a partir de la interpretación racional del cuento Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura, se concreta como el texto expresa que por medio de los personajes un sistema de creencias por el amor y la redención entre los individuos. Además, se comprueba un conglomerado de normas estilísticas de las cuales hace uso el autor. Por ejemplo, bañar la cotidianidad unas partes del texto mencionando y haciendo referencia a Winnie the Pooh. También menciona a poetas y transcribe la poesía de estos, donde el poema sigue siendo un hilo argumental para que el personaje se siga desenvolviendo. El cuento Oe nos traslada a un mundo semi-ficcional, donde el dolor de un escritor encarnó en el personaje principal del texto. Por último, la narración está ambientada en Japón de 1960, donde la guerra y el auge de la devaluación de la moneda se encontraba en su mismo auge. Aquí tenemos las referencias y tenemos una frase que dice: hasta el viaje más largo comienza con un solo paso. Y por último, arigato yamashita. Gracias.